Tras recibir el producto, inspeccione su aspecto, las piezas estructurales y la lista de embalaje para detectar cualquier daño o incoherencia con el producto pedido. Si encuentra algún problema, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente. Una vez desembalado, inspeccione cuidadosamente el contenido según la lista de artículos proporcionada. Si observa algún daño o falta algún artículo, póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda. Incluye una placa de instalación, un manual de usuario, una guía de instalación rápida y los accesorios de instalación necesarios para el embalaje. Saque el inversor híbrido monofásico de la caja de embalaje. Saque la placa de instalación. Nota: durante la instalación, utilice un nivel de burbuja o una regla de nivelación para asegurarse de que la placa de montaje esté en posición horizontal. Coloque la placa de montaje en la pared en posición horizontal y marque las posiciones para taladrar los agujeros. Taladre los agujeros a una profundidad de 80 milímetros con el taladro percutor. El diámetro de la broca debe ser de 10 milímetros. Nota: asegúrese de que no haya ninguna conexión eléctrica antes de la instalación. Antes de taladrar, evite la agua y el cableado de electricidad en la pared. Retire el manguito de expansión e instálelo directamente en el orificio preparado o fije la placa de montaje. Utilizando los pernos de expansión, utilice un destornillador eléctrico para la instalación y apriete los tornillos autorroscantes en el manguito de expansión. Instale el inversor en la placa de montaje. Retire los tornillos de fijación laterales del inversor y apriételos con un destornillador eléctrico. Extraiga los terminales FV y los terminales de comunicación de la caja de accesorios. Pele el aislamiento de cada cable de CC entre 7 mm y 8 mm. Utilice una herramienta de crimpado específica para crimpar firmemente el conductor de cobre desnudo pelado. Afloje la tuerca de la carcasa del terminal y deslice la tuerca y la arandela impermeable en la línea de alimentación FV en el orden correcto. Inserte el cable engarzado desde la parte posterior de la carcasa del terminal FV en el terminal. Asegúrese de oír un clic para confirmar que la fijación se ha realizado correctamente. Apriete el tapón de la parte posterior del terminal. Asegúrese de comprobar que la polaridad es correcta. Realice la misma operación en el otro extremo. Asegúrese de insertarlo desde la parte posterior de la carcasa del terminal FV en el terminal. Cuando oiga un chasquido, indicará que la fijación se ha realizado correctamente. La conexión DRM-COM sigue el mismo proceso. Utilice pelacables para pelar una pequeña sección de la lámina exterior de un extremo del cable de comunicación, dejando al descubierto los hilos interiores. Inserte los hilos en el conector de cristal, uno al lado del otro en el orden especificado que se muestra en el diagrama. Utilice una herramienta de crimpado específica para fijar firmemente el conector de cristal en el cable de comunicación. Nota: durante la instalación, asegúrese de que las patillas de ambos extremos del cable de comunicación se corresponden entre sí. Retire la tuerca y la cubierta posterior de los terminales del cable de comunicación del contador eléctrico. Coloque la tuerca y la cubierta posterior en los dos cables de comunicación, uno tras otro. Inserte uno de los dos cables de comunicación en el sexto terminal del cable de comunicación del medidor eléctrico de la batería. Inserte el otro cable en el quinto terminal. Utilice un destornillador de estrella pequeño para fijar los extremos de los cables. Instale la carcasa posterior del terminal en la cabeza del terminal de comunicación. Instale la tuerca en la carcasa posterior en el sentido de las agujas del reloj y apriétela. Siga las instrucciones del vídeo para instalar la línea de alimentación de CA en el lado de CA.
Empiece por pelar el aislamiento de la línea de alimentación de CA con un pelacables. Fije un terminal circular en el extremo de la línea de CA. Utilizando una herramienta de engaste, separe la tuerca del terminal de CA, la arandela impermeable y la tapa trasera. A continuación, deslice secuencialmente la tuerca, la arandela impermeable y la tapa trasera en la línea de CA. Pele un extremo del cable de tierra utilizando pelacables. Utilice una crimpadora para fijar el terminal en el extremo pelado del cable de tierra. Repita el mismo proceso para el otro extremo del cable de tierra. Fije un extremo del cable de tierra al lateral de la caja. Utilizando un tornillo M5 y un destornillador dinamométrico, fije el otro extremo del cable de tierra al terminal principal de tierra. Conecte un cable de tierra de la batería a la carcasa del inversor. Asegúrese de que el cable de tierra está conectado al terminal de tierra principal. Siga la secuencia especificada. No conecte todos los cables de tierra juntos y luego conéctelos al terminal de tierra principal. Instale el cable FV con terminales FV en el terminal de entrada FV, situado en la esquina inferior izquierda de la caja. Instale el cable de la batería con los terminales de la batería, en el terminal de entrada de la batería situado en la esquina inferior izquierda de la caja. Instale el cable de comunicación de la batería en el puerto COM, situado en el extremo inferior de la caja. Conecte el cable de comunicación del medidor de electricidad al puerto de comunicación situado en el extremo inferior de la caja. Instale el dongle Wi-Fi en el puerto Wi-Fi. Utilice un destornillador de estrella adecuado para fijar secuencialmente la línea de CA en la cabeza terminal. Conecte el otro extremo del cable de alimentación de la batería al terminal de salida de la batería. Conecte el otro extremo del cable de comunicación de la batería al puerto de comunicación de la batería. Conecte el cable de CA del inversor al terminal y, a continuación, conéctelo al terminal de salida del contador. Instale los cables de red con terminales 1 a 1, correspondientes a los terminales de entrada del contador. Conecte el cable de tierra de CA a la barra de pago. Luego conecte el EPS a las cargas y conecte el cable de tierra APS a la barra de pago. Instale el cable y correspondiente al puerto 6 en el puerto de comunicación H del contador utilizando un destornillador. E instale el cable correspondiente al puerto 5 en el puerto de comunicación L del medidor. Como se muestra en el video, el puerto 21 es para H y el puerto 22 es para L. Primero, encienda el interruptor de red. A continuación, encienda el interruptor APS. Mueva el interruptor DC de OFF a ON. Por último, la pantalla se iluminará.